quiero presentar un personaje internacional, yo creo que de los más importantes de los últimos tiempos. Un hombre joven, un hombre que fue encarcelado por sus ideas políticas en Venezuela, un perseguido político, se llama Leopoldo López. Leopoldo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Eduardo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Gracias Leopoldo? por esta oportunidad. No, Un abrazo. A usted le mando un gran abrazo y qué gusto verlo, Leopoldo, en libertad, que es lo más importante. Gracias, Eduardo. ¿Cuántos años preso, Leopoldo? Mira, yo estuve privado de libertad 7 años. Estuve 4 años en la cárcel militar de Ramo Verde. Luego estuve 1 año y medio en casa por cárcel, rodeado de la policía política del SEBIN, sin visita, totalmente restringido. Y luego estuve 1 año y medio en la Embajada de España en Caracas. En total fueron 7 años privado de libertad. En aquella cárcel tremenda donde estuvo preso, ¿allí lo torturaron? Mira, la tortura tiene distintas maneras de hacerla. Según la ONU, yo fui víctima de la tortura por el aislamiento al que fui sometido. Yo fui sometido a confinamiento solitario durante la mayor parte de los 4 años que estuve en la cárcel militar de Ramo Verde. Y eso, por supuesto, se considera por la ONU como tortura. Pero además de eso, mi familia sí fue maltratada, fue humillada en la cárcel. Y más allá de eso, de lo que fue mi propia experiencia, te puedo decir que en Venezuela hay una tortura que reciben los presos políticos de manera tremenda. Hay cualquier cantidad de casos en donde se habla de violaciones sexuales, de abusos de todo tipo, de electricidad en los genitales de las personas. Incluso hay casos en los que personas que han sido torturadas a golpes han fallecido. Entonces, yo a tu respuesta, que me preguntas a mí en primera persona, yo te la respondo en el plural. Los presos políticos en Venezuela sí son torturados. ¿Por qué lo metieron preso? ¿Por qué? Mira, a mí me metieron preso en un momento en donde todavía en Venezuela no estaba claro si había dictadura o había democracia. Y yo asumí, conjuntamente con nuestro partido, decirle a los venezolanos y al mundo que en Venezuela había una dictadura y que esa dictadura había que enfrentarla y que la manera, la herramienta que nosotros teníamos era la calle, la protesta no violenta, pero alzar nuestra voz. Y cuando lo hicimos, a partir del 23 de enero del año 2014, que hicimos un llamado a una serie de protestas y nos acompañaron decenas de miles de personas, el día 12 de febrero del año 2014 sale una orden de captura en mi contra y yo tenía 3 opciones: o irme al exilio, o quedarme en la clandestinidad, o presentarme ante la justicia injusta. Y yo tomé la decisión de presentarme ante una justicia injusta. Y lo hice sabiendo que podía contribuir a la causa de millones de venezolanos exponiendo lo que sucedía en Venezuela. Martin Luther King dijo claramente: la no violencia tiene como razón de ser exponer las heridas de la dictadura, exponer la cara más fea de los regímenes dictatoriales. Y yo tenía mucha conciencia de que lo que me tocaba a mí en lo personal y a nosotros como partido, como movimiento, era expresar esa realidad que está ocurriendo en nuestro país. ¿Me puede contar cómo era su rutina en la cárcel? ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía con sus hijos? Mira, Eduardo, tú tocas allí un tema clave, ¿no? Que es la rutina. La rutina en la cárcel es la vida, literalmente. Yo antes de ir a la cárcel leí mucho sobre personas que habían sido encarceladas. Leí la historia de Martin Luther King, de Mandela, de un cardenal católico en Vietnam que fue encarcelado por los vietnamitas, que se llamaba Van Thuan. Y todos ellos hablaban, con distintos contextos, en distintos momentos de la historia, de lo importante que era la rutina. Y yo asumí mi propia rutina y recordé mis tiempos de estudio y planteé el fortalecimiento de la mente, del alma y del cuerpo. Y me dediqué todos los días, de manera disciplinada, a rezar, a orar todos los días,
a cultivar el intelecto, leer todo lo que podía y hacer mucho ejercicio. Esa era mi rutina y lo hacía con mucha disciplina. Y de hecho, pude recomendarle a todos los presos de aquellos momentos, incluso actualmente con los que he podido tener contacto, que la clave para poder sobrevivir la cárcel es tener una rutina y que esa rutina siempre tenga presente el propósito de una lucha que incluso estando preso tiene que ver con la búsqueda de la libertad. Nosotros cuando somos presos de conciencia tenemos que asumir ese proceso como un sacrificio por la libertad de millones de personas. Y eso siempre me mantuvo muy fuerte, muy presente en nuestra lucha y es lo que nosotros hicimos. Sus hijos crecieron con usted, con papá en la cárcel, ¿no? Sí, Eduardo, eso es de los temas más difíciles. Yo cuando llegué a la cárcel, mi hijo Leopoldo tenía 1 año, mi hija Manuela tenía 4 años y la verdad es que ellos, bueno, crecieron en sus años más críticos de la infancia con su padre en la cárcel. Cuando yo llego a la casa por cárcel, mi hijo Leopoldo me preguntó: papi, ¿tú conocías tu casa? ¿Tú conocías esta casa? Y por supuesto, esa era la casa en la que Lilian y yo habíamos vivido durante mucho tiempo y él no tenía memoria de lo que era su papá en la cárcel. Mis hijos no tenían memoria de lo que era compartir con su padre fuera del contexto de la cárcel. Eso ha sido la parte más difícil, ver a mis hijos crecer estando privados de libertad. Una vez yo pude entrevistar a su mujer, Lilian Tintori, y también a su madre, y me contaba, tanto su mujer como su madre, las vejaciones que tenían que pasar cuando lo iban a visitar a la cárcel. Vejaciones que quería justamente el dictador Maduro, ¿no? Que sufran. Bueno, es lo que te decía anteriormente, cuando tú me preguntaste si yo fui torturado y te respondí con lo que fue un informe de la ONU que dijo que efectivamente yo fui víctima de la tortura, pero mi familia también lo fue. Mi familia y la familia de los presos políticos, y son víctimas de la tortura con las vejaciones, con el maltrato por parte de los custodios. Custodios que siempre se resguardaban en una frase que siempre rechacé, que decían: estos son órdenes superiores. Y yo recuerdo un momento dado hablando con un director de la cárcel y decía: usted está violando mis derechos, está violando los derechos de mi familia. Y me dijo: sí, puede ser, pero yo no soy político. Esas son decisiones que se toman en otros niveles. Yo me mantengo en el anonimato, me decía. Y allí a mí me quedó muy claro que es muy importante señalar con nombre y apellido los violadores de derechos humanos. Los violadores de derechos humanos que tienen una cadena de responsabilidad, desde el que ordena hasta el que ejecuta. Claro. Y por eso yo aplaudo las sanciones que emitió la Unión Europea recientemente en contra de violadores de derechos humanos que fueron señalados como violadores de derechos humanos y responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad por las Naciones Unidas. Yo creo que tiene que haber un compromiso de los países democráticos, de los países que creen en la libertad y en los derechos humanos, de utilizar todas las herramientas que estén disponibles. Y una de ellas son las sanciones a los violadores de derechos humanos. De la cárcel a su casa, también encarcelado en casa, ¿no? Y de ahí asilado a la Embajada de España en Venezuela, y de ahí escapando a España, donde está usted ahora. Ese es el camino. Y ese fue mi recorrido. Mi recorrido fue de las calles de Caracas a la cárcel de Ramo Verde, a estar preso en mi casa, a estar en una condición de asilo en la Embajada de España. Y hoy estoy en una condición de exiliado en España. Como millones de venezolanos, te puedo decir, Eduardo, que yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar en España, yo quiero estar en Venezuela. Claro. Como millones de venezolanos que hoy están fuera de su territorio, En fuera Argentina, de su tierra. perdón, Leopoldo, que lo interrumpa. Aquí en la Argentina debe haber entre 300 y 400 mil venezolanos que salieron escapados del asesino dictador y que lo están viendo a usted ahora. Bueno, a esos venezolanos, que son 300.000 en Argentina, que son casi 500.000 en Chile y que son 7 millones de personas, o casi 7 millones de personas en todo el mundo, ninguno de nosotros quisiera estar fuera de Venezuela.
Algunos han salido por razones económicas, otras por buscar la seguridad de su familia, otras por buscar atender la salud de sus seres queridos, otras por buscar oportunidades y muchos por ser perseguidos políticos, pero ninguno ha salido de nuestro territorio queriendo salir de Venezuela. Claro. Y esa es una realidad que yo espero que los países entiendan. Venezuela fue un país que le abrió los brazos a los perseguidos políticos y a la emigración europea en su momento, a la emigración del Cono Sur en su momento, cuando ustedes, cuando Chile, cuando Uruguay estaban bajo regímenes dictatoriales, y Venezuela abrió los brazos a esa migración. Hoy nosotros esperamos que los países que recibieron la bondad de los venezolanos, que hoy entiendan que los venezolanos que están en su tierra no están allí por decisión propia, sino porque han sido obligados a salir de nuestro territorio. Leopoldo, ¿le duele la empatía que tiene el actual presidente argentino Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner con Maduro? Mira, yo creo que el que tiene empatía con Maduro es como Maduro, y Maduro es un criminal. Y yo espero que el presidente Fernández de Argentina pues no tenga ni cariño ni empatía con Nicolás Maduro, que es un criminal. Entiendo su posición política, pero yo espero que él entienda que Venezuela necesita lo que él tuvo como oportunidad, que fueron unas elecciones libres, para poder permitir que el pueblo de Argentina se expresara, y es lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros lo que pedimos es que en Venezuela el pueblo venezolano se pueda expresar. Así que a todos aquellos que son empáticos o que apoyan a Nicolás Maduro, yo simplemente les digo que apoyar a Nicolás Maduro puede acercarlos a parecerse a Maduro. Y Maduro es un criminal. Y no lo digo yo, Eduardo, lo dice la ONU. Lo dice la ONU con un registro de más de 7.000 homicidios cometidos por los grupos de exterminio de Maduro. Lo dice la Corte Penal Internacional, que señala claramente que Maduro es responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Así que yo lo que espero es que todos los países democráticos del mundo apoyen nuestra causa, porque nuestra causa es la causa de las elecciones libres, de que sean los venezolanos los que decidan cuál debe ser nuestro destino. Por eso yo le pediría al presidente Fernández, a todo su grupo de trabajo, a su gobierno, al Parlamento y a los argentinos en general, que apoyen nuestra causa. Nuestra causa es noble, nuestra causa es justa, nuestra causa está justificada. Nuestra causa es la causa de un pueblo que quiere expresarse y que un dictador le ha puesto un torniquete en la garganta para que no puedan alzar su voz y no puedan expresar su voto en unas elecciones libres. Por eso yo le pido a todos los gobernantes de América Latina, y en esta oportunidad al presidente de Argentina, que apoye la causa por unas elecciones libres en Venezuela. Es una causa justa, es la misma causa que permitió que él llegara a ser presidente. Por eso yo lo que pido es coherencia con quienes se llaman ser demócratas y defender la libertad de nuestros pueblos. Yo no sé si usted está al tanto, Leopoldo, pero aquí en la República Argentina hay un embate de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner contra la justicia monumental. Se quieren llevar puesta la justicia y la corte. Tengo entendido que así empezó el régimen chavista. ¿Nos puede contar brevemente la historia? Mira, la historia de Venezuela es una historia en la que se hizo un proceso constituyente, y en ese momento con una apariencia de mayoría, porque hubo una primera trampa en ese proceso, con un sistema electoral en donde Chávez obtuvo 54% de los votos y le dieron 90% de los escaños en una asamblea constituyente. Aprovecharon eso para tomar y cooptar todas las instituciones del Estado y penetrar y dominar todas las instituciones del Estado y pulverizar el Estado de Derecho. Pero ese proceso luego fue anestesiado ante la opinión de los venezolanos y del mundo, porque Venezuela vivió una bonanza petrolera sin ningún tipo de comparación con lo que había sido nuestra historia previa. Venezuela es un país petrolero desde 1922. Sí. Entre 1922 y 1999 entró menos dinero por factura petrolera de lo que entró entre el año 2004 y 2015. Y eso permitió anestesiar a América Latina y al mundo y presentar una apariencia de progreso, una apariencia de bondad hacia los pueblos de América Latina, que hizo que muchos países fuesen indiferentes a nuestra causa. Por eso el proceso que se dio en Venezuela es un proceso que hay que estudiarlo bien, porque es un proceso de destrucción de la democracia
desde las entrañas de la democracia. Y creo que eso es algo que los demócratas del mundo tenemos que tener muy presente. Hoy yo no tengo ninguna duda, Eduardo, las democracias en el mundo están siendo amenazadas. Y esto está ocurriendo en todos los continentes en donde hay países democráticos. Y quienes somos demócratas, quienes creemos en el Estado de Derecho, en las libertades y en la defensa de la soberanía de los pueblos a través de elecciones libres, tenemos que estar muy claros que hoy las democracias están en riesgo y tenemos que defenderlas profundamente. Hablando de elecciones, ¿cómo está usted con Capriles? Digamos, la oposición está a Maduro, ¿está unida o ustedes están divididos? ¿Cómo están Guaidó, Capriles, usted? Mira, nosotros todos estamos bajo una misma causa. Lo que dice el presidente Guaidó, lo que dicen todos los partidos políticos, lo que plantea Capriles, lo que planteamos todos es elecciones libres. Allí no hay ningún tipo de división. La dictadura busca presentar una cara dividida de los sectores democráticos y eso no es cierto. La principal estrategia de la dictadura ha sido buscar dividirnos a nosotros, crear conflictos entre nosotros, crear apariencias de división, pero todos nosotros estamos bajo una misma causa, lograr elecciones libres en Venezuela, que nadie se engañe de eso. Estamos unidos en esa causa y le pedimos al mundo, Eduardo, le pedimos a los países de América Latina, le pedimos a Europa, le pedimos a Estados Unidos, que así como plantean la necesidad de la unidad en Venezuela, nosotros también pedimos la unidad de los países para poder enfrentar una dictadura brutal, criminal, que ha expulsado a casi 7 millones de venezolanos, que ha asesinado a decenas de miles de personas y que ha convertido el país potencialmente más próspero de América Latina en el más pobre. Claramente, Maduro, estamos hablando de que es un criminal y un asesino, eso no queda en ninguna duda. Digo, porque aquí en la República Argentina todavía se babean con Maduro. Bueno, yo lamento que quienes se babean con Maduro, yo no sé si eso es cierto o no, si tú lo dices, me imagino que hay sectores que así lo asumen, pero yo les diría a ellos que hablen con los venezolanos, que están en Argentina. Sí. Hay 500.000 venezolanos que pueden dar un testimonio. Cada uno de esos venezolanos que están en Argentina tiene un testimonio y yo estoy convencido que esos venezolanos pueden dar, cada uno de ellos, un testimonio personal y familiar de por qué Nicolás Maduro es un criminal. Leopoldo. Yo los invito a que hablen con los venezolanos y que ellos mismos les cuenten su propia historia y la historia de un país que pudo haber sido ejemplo de democracia en el siglo XXI, ejemplo de prosperidad, de progreso, de que todos los derechos sean para todas las personas, y se ha convertido en una cárcel para 30 millones de personas. ¿Piensa ir a Washington? ¿Piensa venir a la Argentina? Sí, tenemos pensado ir a Estados Unidos en las próximas semanas y también, por supuesto, a Argentina. Tengo planteado ir a Brasil, Argentina y a Uruguay en las próximas semanas, pero por supuesto todo esto depende de la realidad mundial que estamos viviendo, que es el COVID y las restricciones que hoy tenemos. ¿Quién es su amigo en la Argentina? Mire, yo soy amigo de los argentinos, amigos de los que son digo, de la política, de la política, ¿quién? Mira, yo cuando fui alcalde me entrevisté con Mauricio Macri, cuando él era alcalde de Buenos Aires. Claro. A él le agradezco todo el apoyo que nos dio a nuestra causa, y nosotros somos amigos de todos los que sean amigos de la democracia, Eduardo, porque te digo algo, y te lo digo de corazón, hermano. La causa de Venezuela no es una causa de derecha o de izquierda, no es una causa ideológica, es una causa por la libertad. Así que yo eso está claro. Pido pero en su momento, a los argentinos y a todos que apoyen nuestra causa. En su momento usted supo ser amigo de Sergio Massa. Usted sabe que Sergio Massa es parte de la coalición de gobierno. Mira, nosotros, insisto en esto, yo creo que en estos momentos todos tienen que hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo no tengo la intención de meterme en el tema de la política interna de Argentina, no conozco los detalles, Eduardo, te lo digo con franqueza, pero lo que sí pido a todos, así como se lo pido al presidente Fernández, se lo pido a quienes son parte de su coalición, que hagan de Venezuela un caso unitario. ¿Cuál es nuestra expectativa, nuestra aspiración? Que la causa por la libertad de Venezuela sea una causa de quienes están en gobierno y de quienes hoy están fuera del gobierno. Porque es una causa que
tiene que ver con lo más elemental de quienes se llaman ser demócratas, que es la defensa por la libertad, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia. La verdad, le agradezco infinitamente, Leopoldo, la deferencia que tuvo para con nosotros. Cuando venga a Buenos Aires, lo espero aquí en el estudio de La Nación Más. Esta es su casa y le agradezco infinitamente tener la posibilidad de ser uno de los medios, de los pocos, el único medio de Latinoamérica que pudo haberlo entrevistado. Le agradezco infinitamente. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, a ti y a todo tu equipo. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Me voy al móvil con Jero Mura. Jero, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Dónde estás?